Camino por rutas que no aparecen en los mapas, pero en cada paso hay una voz, como si el pasado aún susurrara en mi oído. Soy Rick Grimes. Ahora escucha con atención lo que voy a contar. Una señal en la radio, una ruta que no aparece en el mapa y un viaje que cambiará el destino de un padre y su hija. Esta era la última esperanza de Rick Grimes. Si tú también quieres escuchar los últimos ecos de esperanza en las cenizas de un mundo derrumbado y te preguntas a dónde conducen los caminos olvidados por el tiempo, suscríbete, porque algunos viajes no buscan solo un destino, buscan un propósito. El mundo estaba en silencio. Las cenizas flotaban en el aire mientras los caminos, vencidos por el tiempo, se reducían a piedras arrancadas del asfalto resquebrajado. El cielo era gris, no era de día ni de noche. El viento se mezclaba con el silencio, y cada paso resonaba como un eco. Rick Grimes detuvo su vehículo bajo un cartel de autopista derribado. Cuando el motor se apagó en silencio, el único sonido en el interior provenía del zumbido de una vieja radio en el panel frontal. Rick se inclinó suavemente sobre el aparato y subió el volumen. Una voz débil y distorsionada emergió del transmisor. Hay un refugio en el norte. Código Edén. Los sobrevivientes sigan la ruta. Los ojos de Rick se congelaron. Con una mano en el volante, desplegó el mapa con la otra. Era un papel desgastado, con los bordes rotos. Sus ojos buscaban algo en las coordenadas dadas por la radio. En el asiento trasero, Judith, su hija de 11 años, dormía, agotada, marcada por el cansancio, pero su rostro aún guardaba una chispa de esperanza. En este mundo silencioso, Judith era lo único que Rick tenía, y esa señal quizás era su última oportunidad para salvarla. Volvió al mapa. La ruta no aparecía, pero la radio insistía. El nombre Edén resonaba en su mente. ¿Una leyenda o una verdad que alguien quiso borrar? A pesar de todas sus dudas, tenía que seguir adelante. El viaje hacia Edén acababa de comenzar. Cuando Rick llegó al final de la antigua autopista, ya no había asfalto delante de él, solo hierba seca y vehículos volcados. Mientras miraba por el parabrisas, sus ojos se fijaron en un gran túnel más adelante. La entrada estaba cubierta de escombros, pero aún dejaba espacio para pasar. La ruta de Edén, la frecuencia mencionada por la radio, todo apuntaba hacia ese túnel. Cuando se acercaron a la entrada del túnel, el aire se volvió más denso. Dentro hacía fresco, pero se sentía sofocante. El zumbido que venía del interior era inquietante. Rick sacó su linterna y apuntó al techo. Había marcas antiguas en las paredes, palabras pintadas con spray, la mayoría desvanecidas, pero algunas aún legibles. Edén es una mentira. Regresa. No nos escucharon. Rick se detuvo. Una frase grabada en la pared captó su atención. No toda luz es salvación. Judith susurró en silencio. Papá, ¿es esto Edén? De repente, un sonido profundo surgió de la oscuridad. No era una palabra, ni un grito exacto, pero no parecía humano, como si no hubiera alguien, sino algo allí dentro. Rick apretó la mano de su hija. Este es el camino, dijo, y juntos caminaron hacia la oscuridad. Rick y Judith avanzaban lentamente dentro del túnel. Cada paso resonaba y la luz temblorosa de la linterna barría las paredes. El aire era denso y los olores abrumadores, óxido, humedad y plástico quemado. En el suelo había objetos abandonados, juguetes, zapatos podridos, mochilas viejas. Alguien estuvo aquí, quizás muchos. El túnel se bifurcaba. Un camino era estrecho y bajo, el otro, ancho, pero completamente oscuro. Rick tenía que decidir. Miró a Judith. En los ojos de su hija no había miedo, sino confianza. Rick continuó y tomó la mano de Judith, dirigiéndose hacia el túnel amplio y oscuro. La humedad aumentaba, el agua goteaba de las paredes. De repente, la luz de la linterna iluminó una placa oxidada. Entrada a Edén nivel 1. Rick se acercó a inspeccionarla. Era una entrada de refugio, pero parecía abandonada. La puerta estaba cerrada, aunque una corriente de aire frío se filtraba desde el interior. Judith encontró un dibujo antiguo en la pared. Un niño, una casa y el sol. Debajo estaba escrito: «Yo estuve aquí, éramos felices». Rick respiró hondo. Este lugar podría ser real, dijo. En ese momento sintieron una leve vibración. Rick levantó la vista. En el techo, una cámara de seguridad giró lentamente hacia ellos y con un clic comenzó a observarlos. Rick notó cómo la cámara de seguridad giraba lentamente. Instintivamente colocó a Judith detrás de él. La cámara se detuvo y de repente, un bip suave sonó desde el panel al lado de la puerta. Verificación en curso. Huésped identificado.
La puerta se abrió con un susurro metálico. Un aire frío salió desde el interior. Aquel lugar no había sido visitado en mucho tiempo. Rick entró con cautela. Judith lo siguió. Era una sala de transición. Paredes agrietadas. El suelo cubierto de polvo. Una pantalla parpadeó y se encendió. En ella apareció un mensaje. Si estás leyendo esto, Ostreimie ya sea demasiado tarde. Rick se acercó. La pantalla comenzó a mostrar antiguos archivos del proyecto Eden. En ese momento, un leve sonido llegó desde la pared del fondo. Judith susurró. ¡Papá! ¡Hay alguien! Y entonces, una voz infantil se escuchó. ¿Están solos? Rick miró a Judith. Tal vez Eden aún esté vivo. Y caminaron hacia la oscuridad. Rick y Judith cruzaron la puerta y entraron a un complejo subterráneo enorme. Las luces de los pasillos parpadeaban, el suelo estaba limpio, pero el lugar tenía historia, como si aún alguien viviera allí. En las paredes, dibujos de niños, algunos sin color, otros extraños. En uno, una mujer sostenía flores. Abajo decía, «Mamá nos salvará». Judith los observó en silencio. ¿Este lugar era para niños? Susurró. Rick asintió. ¿Eden funcionaba aún? ¿Era un refugio o algo más? Una de las puertas estaba entreabierta. Rick entró con cautela. El interior parecía un centro de control. Pantallas cubiertas de polvo, micrófonos rotos, antiguos registros, pero uno de ellos todavía estaba activo. Judith presionó uno de los botones y la pantalla cambió. Se reprodujo una grabación. En la imagen aparecía un hombre cansado, con la mirada vacía, pero con la voz serena. Eden no era una idea, Eden era una necesidad. Este sistema fue creado para proteger a los niños, pero luego empezaron las voces, desde dentro. Rick detuvo el vídeo. ¿Voces? Susurró Judith. ¿Qué significa eso? En ese momento, al final del pasillo, se percibió un movimiento, una silueta. Alguien pequeño. Pasó corriendo. Rick salió de inmediato, pero no vio a nadie. Solo un peluche en el suelo. Rick recogió el oso de peluche y se volvió hacia Judith. «No estamos solos», dijo en voz baja. Judith miró el osito. Papá, ¿crees que este lugar pueda ser nuestro refugio ahora? Rick lo pensó por un momento. Tal vez, pero primero tenemos que entender este lugar. Desde lo profundo del pasillo, una puerta se entreabrió lentamente, y desde adentro se escuchó una voz. Rick Grimes. Rick contuvo la respiración. Si alguien conocía ese nombre aquí, no podía ser solo un eco del pasado. Rick y Judith se acercaron con cautela a la puerta entreabierta. La luz era tenue y desde dentro solo se oía el zumbido débil de viejos dispositivos electrónicos. Rick empujó un poco más la puerta con la mano y entró. Era una pequeña sala de vigilancia llena de paneles de control. La mayoría de las pantallas estaban cubiertas de estática, pero una aún funcionaba. En la pantalla se veían antiguas grabaciones de seguridad, hasta que de pronto la imagen se detuvo. Vídeo en blanco y negro. Un grupo de niños caminando por un pasillo. Uno de ellos miró directamente a la cámara. Era como si sus ojos miraran a los de Rick a través del tiempo. Judith retrocedió un paso. ¿Ese niño ¿Nos vio? Rick presionó botones al lado de la pantalla. La fecha era antigua, 4 de Unebro de 2017. Pero sobre el vídeo parpadeaba una advertencia. Están siendo observados. Código 3. Contó de voz perdido. Rick frunció el ceño. Esto no era solo seguridad, era observación, tal vez un experimento. Entonces una voz suave surgió de una esquina de la sala. Era un susurro débil desde un altavoz. ¿Has vuelto? Rick siguió la voz. Uno de los micrófonos seguía activo. Se inclinó lentamente. ¿Quién está ahí? Un breve silencio. Y luego, la voz regresó. Rick Grimes, te estábamos esperando. Rick se quedó inmóvil. ¿Cómo sabes quién soy? No hubo respuesta, solo estática. Y luego una última palabra. Las puertas se están abriendo. En ese instante, una de las grandes puertas metálicas en la pared comenzó a abrirse lentamente. No salía luz ni sonido, solo oscuridad. Judith tomó el brazo de Rick. Papá, ¿tenemos que entrar? Rick la miró. Ya no hay vuelta atrás, susurró. Cuando la puerta se abrió, apareció una sala oscura. Rick y Judith entraron lentamente. Había una grabación antigua, aún funcionando, aunque cubierta de polvo. Rick se estremeció. De repente, se escuchó una voz. Eden sigue vivo, pero te estaba esperando. Rick miró a Judith. En los ojos de su hija solo había una cosa: esperanza. Rick se acercó al micrófono, presionó el botón y dijo: «Si estás escuchando esto, ya no estás solo». La pantalla se oscureció y apareció una sola frase: «Transmisión activa, Zona Grimes».
Esta transmisión es el primer paso contra el silencio. Viajó con el viento, susurró entre las cenizas, y ahora ha llegado hasta ti. Zona Grimes te está llamando.